Cordial saludo. Mi nombre, Jorge Jesús Narváez Vela. Nací en Cartagena de Indias, Colombia. Soy candidato a doctor en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Este video hace parte del módulo número 3 de epistemología desde el ámbito de la educación. Y vamos a estar hablando de un tema que se titula El proceso histórico de la educación venezolana y colombiana. Inicialmente explicaré el proceso histórico de la educación en Colombia, partiendo de la antigüedad y esbozando los periodos coloniales, la Edad Media y la modernidad, llegando hasta la actualidad y dejando ver cada una de las situaciones políticas, económicas, culturales, sociales que han enmarcado la educación del país. Este recorrido histórico se realiza en 4 partes. Este proceso histórico inició con una educación contextualizada en Europa, marcada por la cultura clásica grecorromana y por quienes pusieron los fundamentos para sus reflexiones posteriores, en el caso de Aristóteles, Montaigne, San Agustín. También se salta el inmenso aporte de Comenius, Pestalozzi y Juan Jacobo Rousseau. En esta época pusieron los intereses del niño alumno y la educación estaba bajo el cuidado de la iglesia, las organizaciones de caridad y las autoridades locales. Se resalta que de igual manera la influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa en el siglo XVIII, que sentaron precedentes para que se diera una gran revolución educativa. La Ilustración promulgó la idea de los derechos humanos universales. Abrió el camino para que la educación se definiera como el cultivo de la mente. Y la Revolución Francesa, con su propuesta de liberalismo, sembró el ideal de la educación como un servicio público. Continuando con el proceso histórico de Colombia, desde la colonia hasta la Escuela Nueva, en los siglos XVI y XVII, estuvieron marcados por la educación, impartida por el cura doctrinero, y en el siglo XVIII, con el reinado de Carlos III. Nacieron las escuelas de primeras letras, donde el maestro enseña a leer, escribir y contar. En el siglo XIX se organizó por parte de Francisco de Paula Santander el sistema de escuelas públicas. Se enseñaba lectura, escritura, aritmética y moral cristiana. Se expidieron leyes educativas y se redactaron planes de estudios. En el gobierno de Mariano Pina Rodríguez, a través del Código de Instrucción Pública que se dio en el año de 1844, se le permitió al Estado intervenir en la educación y se dio una formación humanista y técnica. Con la reforma radical que llevó por nombre Paz, Caminos y Escuela, en el año de 1870 se creó la Dirección Nacional de Instrucción Pública. Se introdujo también la enseñanza de la moralidad. Se dio una organización administrativa. Surgieron nuevos métodos de enseñanza y hubo una gran proliferación de escuelas con nuevas construcciones. Finalmente, en el siglo XX, la ciencia, representada en la psicología, la sociología y la antropología, unidas en un movimiento renovador, dio inicio a la escuela nueva activa y nuevos recursos pedagógicos. En esta tercera parte
el desarrollo de la educación superior en Colombia, en el siglo XVI se enmarca en una educación superior conventual, la cual recibían tanto clérigos como segrales. Fue solo hasta el siglo XVII que se fundó la Universidad Colombiana y en el siglo XVIII la Universidad Pública. Varios acontecimientos, leyes y personajes influyeron en el desarrollo de la educación universitaria en el siglo XIX. Con la ley del 18 de marzo de 1826 se reglamentó la vida universitaria. En 1842, con el presidente Mariano Ospina Rodríguez, quien introdujo en la universidad disciplina, religión y conservadurismo. En 1850, José Hilario López restableció las libertades perdidas de la universidad. En el año de 1867 surgió la Universidad Nacional y en el año de 1887 el nuevo concordato permitió que la Iglesia nuevamente tomara parte en la educación pública. En el siglo XX se buscó dar una participación y actividad personal a los estudiantes y aparecieron los institutos de control educativo. En este último punto, o parte 4, son los grandes desafíos de la educación en Colombia. Los grandes desafíos que hoy debe enfrentar la educación en Colombia son muy puntuales, como el presupuesto oficial, el acceso a la educación, la ineficiencia, la repitencia y deserción, la acreditación, modernización, calidad y pertinencia, falta de continuidad entre la secundaria y la educación superior, la escuela como empresa, la diferencia entre la educación impartida en las ciudades y los campos, la preparación de los docentes, entre otros. Estos son los retos que tenemos en Colombia en la actualidad y esperamos que al pasar los años podamos llegar al objetivo que todos los docentes queremos, que es una educación de calidad. En esta oportunidad estaremos hablando de la historia de la educación en Venezuela. Para poder hablar de este tema, tendremos que dividirlo en dos partes, antes de 1950 y después de 1950. El Ministerio de Educación tiene su origen en 1870, cuando en aquel entonces el presidente de la República, Guzmán Blanco, establece por decreto la instrucción pública gratuita y obligatoria. En 1874 se crea la Dirección de Instrucción Pública y la Dirección de Instrucción Secundaria. Asimismo, se comienza con la creación de los colegios secundarios de primera y segunda categoría, los cuales años más tarde fueron autorizados para otorgar grados de educación superior. En 1881 se crea el Ministerio de Instrucción Pública. En el periodo que va desde 1890 a 1935, Venezuela se encuentra dominada por sistemas dictatoriales y la educación sufre un estancamiento. Reflejo de ello es la paralización casi total de la educación superior. Son clausuradas las universidades de Zulia, Carabobo y la Universidad de Caracas fue cerrada por 8 años. En 1934 aparece el decreto orgánico de la Instrucción Nacional, el cual incorpora los altos estudios de agronomía y la industria, de jerarquía del profesorado y dicta medida para reglamentar el magisterio.
Para el año de 1936, cuando finaliza el periodo de la dictadura, la educación se convierte en una de las prioridades del Estado venezolano y en el ministerio cambia el nombre, el cual será Educación Nacional. En 1940 se aprueba la Ley de Educación y se crea el Instituto Pedagógico. Y en la universidad, las escuelas de agronomía, veterinaria, ciencias económicas y sociales y geología. En 1948 se crea la Ley Orgánica de Educación Nacional. Descripción de la educación venezolana desde 1950 hasta la actualidad. Durante 10 años, el sistema educativo sufre un nuevo estancamiento. A finales de 1958 se comienzan a producir profundos cambios educativos y se inicia la democratización de la enseñanza, con énfasis en la ampliación de la cobertura en la educación primaria y secundaria. Se crean nuevos establecimientos escolares. Se aumenta el número de maestros y profesores. Se da un impulso a la cobertura y a nuevas carreras universitarias. En enero de 1961 es promulgada la nueva Constitución de la República de Venezuela, que contempla en los artículos 78 al 83 lo referente a la política educativa. También se le dio gran impulso a los programas destinados a la erradicación del analfabetismo. En 1962 se crea el Centro Experimental de Estudios Superiores de Barquisimeto, que hoy en día se conoce como Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, el Instituto Politécnico Superior. Para el quinquenio de 1964 hasta 1969 se da mayor atención a la educación rural y a una mejor calidad en la educación nacional. Asimismo, en este quinquenio se creó el Instituto Experimental de Formación Docente. El primer quinquenio de la década del 70 se presenta con una serie de proposiciones para modernizar el sistema educativo venezolano, desde la educación preescolar hasta la educación superior, incluyendo la educación especial. En el año de 1970 se inicia el proceso de reforma de educación media, donde los estudios de educación secundaria, educación normal y educación técnica se reordenan en un nuevo esquema estructural y se distribuyen en dos ciclos. El primer ciclo llamado ciclo básico común y el segundo ciclo diversificado. La década del 80 se inicia con la aprobación de la nueva ley de educación y el 13 de junio de 1980 se decreta la creación del subsistema de educación básica, con duración de 9 años y la obligatoriedad del preescolar. Para el periodo de 1990 hasta el día de hoy, la gestión del gobierno venezolano se orientó en adaptar el sistema a la multiplicidad de situaciones del venezolano, es decir, necesidades y requerimientos del desarrollo económico y social del país. Puedo concluir que la educación ha sido, a lo largo de la historia, una realidad social que ha despertado el interés político, cultural, económico y religioso, propiciando conflictos, acuerdos y desacuerdos a la hora de querer tener su dominio. En la historia de la educación se identifica una gran lucha y un verdadero esfuerzo por hacer de la enseñanza un medio de instrucción para el ser humano en su ámbito académico
y personal, como lo atestigua la historia. Hasta hoy la educación es una gran fuerza social de transformación y puedo afirmar que los países hermanos de Venezuela y Colombia tienen un objetivo común: acceso gratuito a la educación y educación de calidad.